Muy buenos días, muchas gracias a las organizadoras por este evento de tan alta calidad y sobre todo en la región que nos presentan, y gracias por invitarnos. Como centro estamos muy honradas que se nos haya considerado. Y bueno, lo que nos tocó conversar fue sobre el 1% son reconocidos, y cuando son reconocidos tampoco están las herramientas de cómo poder ayudarlos. Y en la región de Tarapacá no hay datos disponibles. Entonces nos queda un largo camino por recorrer, sobre todo para conocer la realidad de nuestra zona. Con respecto a la realidad de Neuroped, Neuroped es un centro de acá de la ciudad, dentro de otros centros que también trabajan con ayudar las complejidades de los niños, tanto para las dificultades académicas como también sociales. Y nosotros en el centro tenemos un equipo que está formado por una neuropediatra, una psicóloga, 7 terapeutas ocupacionales hasta noviembre de este año, 3 fonoaudiólogas, una psicopedagoga y una educadora diferencial. Desde septiembre del 2021 hasta la fecha, por mí han pasado 3.008 pacientes, de los cuales se ha generado la sospecha en 28 de ellos y la confirmación de 14 pacientes. Bueno, en mi caso, yo soy María Elena, psicóloga, y desde marzo del 2024 hasta la fecha he atendido 257 pacientes, de los cuales tenemos 24 pacientes confirmados con altas capacidades que ya pasaron por el proceso de evaluación, y tenemos 8 pacientes en sospecha que son muy pequeñitos o están esperando, digamos, la hora con la doctora. Todos se ríen porque saben que tienen una lista de espera. Esa es un poco la realidad local. Si nosotros sumamos más o menos la cantidad de pacientes que vemos en el centro, sabemos que esta es una muestra un poco sesgada porque falta también todos los otros centros que también atienden a gran parte de la ciudad, y también tenemos que pensar que está el hospital regional, donde yo también trabajo, y ahí hay una población tanto de Iquique, de Alto Hospicio, y lamentablemente los pacientes no son, o sea, no lamentablemente, sino que en la forma que trabajamos no son de uno. Entonces, a veces uno va pensando las cosas, se van perdiendo. Entonces, más o menos yo en el hospital desde el enero del 2024 hasta ahora tengo 2 pacientes con altas capacidades de seguimiento. Y el total de pacientes es de 36 sospechas, 32 confirmados, pendientes por evaluar 164. Eso nos daría una prevalencia de un 1 o un 2%, que es más o menos lo que se publica de lo que se reconoce en los lugares de un 1% con lo que uno trabaja. Entonces, estamos no tan alejados de la realidad, pero la realidad es bastante sombría, que podría ser mejor. Entonces... bueno, yo les voy a hablar un poquito sobre las consideraciones que he aprendido en la práctica aplicando el V5. Bueno, yo comencé a aplicar el V5 buscando el déficit en el proyecto de integración, por supuesto. Es bastante diferente el trabajo porque principalmente, yo además soy profesora. Entonces, todo este tema de las altas capacidades me ha tocado vivirlo como profesora, porque estos niños siempre han existido, ¿ya? Siempre han estado en nuestras salas. Y efectivamente depende mucho de la voluntad y del conocimiento y de la visión que tengan los profesionales y los profesores para poder apoyar a estos chicos, ¿ya? Por ejemplo, algo que me he dado cuenta es que los niños que están en el límite de los 6 años, por ejemplo, que están recién cumpliendo los 6 años y que son evaluados, la motricidad fina impacta mucho en la velocidad de procesamiento, que es algo que igual con Daniela lo hemos conversado harto, porque tenemos hartos chicos que hemos evaluado y puntajes muy bajitos en velocidad de procesamiento, pero se evalúa a través del lápiz. Y un niño de 6 años todavía no tiene la motricidad, la fluidez motora como para poder escribir más rápido, por lo tanto esto impacta. Y esto lo hemos podido confirmar porque hemos hecho reevaluaciones de niños que fueron evaluados a los 6 años y ahora fueron evaluados a los 8 años, y se nota mucho el avance. Esos 2 años de colegio, la fluidez motora provoca que la velocidad de procesamiento aumente un montón. Bueno, otra cosa que también hay que considerar bastante tiene que ver con los factores emocionales y los factores atencionales. Ya que un estudiante o un niño que está pasando por un proceso complejo
generalmente llegan con un proceso complejo a la consulta, por lo tanto en algunos casos hemos decidido esperar antes de la evaluación, ¿ya? Darle un tiempo para trabajar en primera instancia lo que les está quejando, la ansiedad extrema, para luego poder hacer la evaluación correctamente. Y también nos hemos dado cuenta que los factores atencionales influyen mucho en los resultados, y ahí es importante la visión cualitativa y la interpretación cualitativa de los resultados. Algo importante del B5, que la mayoría de los que está presente acá son profesionales, los conozco a muchos que trabajan en PIE, en colegio, profesores. La batería, el B5, que es la versión actualizada, desde el 2018 la estamos ocupando, incluyó índices secundarios, ¿ya? Y los índices secundarios vendrían siendo como un descarte de algunas cosas. Por ejemplo, el índice no verbal nos entrega información sobre cómo sería la inteligencia de este niño si el lenguaje no lo consideráramos, el lenguaje expresivo. Por otra parte, tenemos también, por ejemplo, el índice de memoria de trabajo auditiva, que también nos muestra que hay una diferenciación entre la memoria de trabajo visual y auditiva. Y también, por ejemplo, el índice de habilidad general, que considera el razonamiento sin considerar la habilidad de procesamiento. Por lo tanto, si le quitamos a este niño la memoria de trabajo y la velocidad de procesamiento, que ya hablamos que está interferido por lo motriz, podemos tener una visión mucho más clara de la inteligencia, digamos, del funcionamiento cognitivo de un niño o de una niña. Además, también consideramos la inmadurez en las funciones ejecutivas, que los niños de esta edad, 6-7 años, por ejemplo, los niños son más inmaduros, las funciones ejecutivas tardan en desarrollarse, la inhibición no está todavía ahí bien, por eso que también realizamos evaluación de funciones ejecutivas para hacer la comparación. Y obviamente también tiene que ver con el perfil que tiene cada paciente, ¿ya? En la experiencia me ha tocado ver que cuando los chicos llegan derivados, muy bien derivados, porque hoy día los profesionales están derivando porque están dándose cuenta que acá hay algo más, los profesores, bueno, desde Casa Tamargual, por supuesto, también muy buen ojo han tenido. Los niños que han enviado han puntuado y han demostrado tener altas capacidades. Si el niño, por ejemplo, es muy inflexible, si tiene, por ejemplo, además asociado características del autismo y son muy inflexibles, son muy rígidos, son niños que al momento de la evaluación sabemos que van a tener algunas reacciones o algunas conductas que podrían invalidar la prueba. Entonces eso hay que preverlo con anticipación. Me ha tocado escuchar a algunos niños que, por ejemplo, en la prueba de claves, que hay que dibujar símbolos, hay algunos que son muy perfeccionistas. Entonces, son de los que escriben, borran porque quieren que les quede perfecto. Entonces, cuando uno logra visualizar eso, uno le avisa con anticipación que la prueba es con tiempo, que tiene 2 minutos, que la prueba es de rapidez. Entonces, en algunos casos incluso les he dicho, mira, no puedes corregir porque no se puede usar goma. Si tú usas la goma te demoras. Mira, tomemos el tiempo. He usado cronómetro para que ellos vean cuánto se demoran borrando y volviendo a hacer el símbolo, para demostrarle cuánto tiempo perderían. Y por otra parte, luego de eso les digo, mira, si tanto es tan importante para ti que el símbolo quede bonito, cuando terminemos la prueba y yo corrija, lo puedes arreglar y hacerlo bonito. Entonces les he permitido que después de contar los puntos, todo eso, les digo ya, bueno, arregla los símbolos que están con borrones, porque no pueden soportar el borrón ahí en el cuadernillo. Eso. Con respecto al abordaje escolar en salud y en la comunidad que se está teniendo acá en Iquique actualmente, me pude comunicar con la persona encargada del PIE en el Servicio Local de Educación Pública, la señora Verónica Montesino, con la cual pudimos conversar acerca de cómo se está abordando. Me comentaba que el servicio local recién va a cumplir 2 años en la ciudad. Entonces, cuando recibieron como el mando desde Cormudesi, no venía nada incluido, o sea, no se comentó nada sobre las altas capacidades, y que en estos 2 años principalmente han tratado de echar a andar que funcione principalmente orientada al déficit. Como estaban diciendo las compañeras que presentaron, más orientado a lo que es el decreto 70, el decreto 170 y 83, pero que no se ha ampliado la mirada a cómo incluir la alta capacidad dentro del déficit. Y también se tiene la idea de que es algo muy raro, es como muy raro, muy poco en realidad. Pero si hablamos que de 10 o un 15%, estamos hablando que alguno de 30, por lo menos 3, 4 niños van a estar dentro de esta categoría.
Entonces, dentro de educación no hay, pero sí me quedó claro que hay una muy buena disposición para poder trabajar hacia un futuro para ver cómo se puede incluir dentro de eso en un futuro. Con respecto a la red salud pública, como les comentaba, acá está principalmente atención primaria y el hospital regional de Iquique, que cuenta con 4 neurólogos. Últimamente se incorporó otro neurólogo infantil, donde tampoco se deriva mucho. O sea, acá la derivación son principalmente de atención primaria, de los colegios, pero la derivación no pasa por directamente una sospecha de alta capacidad. No, es el niño molesta, el niño hace esto, el niño hace... y de lado se llega a la alta capacidad. Y lo bueno sí que también en la red de atención primaria hay algunas herramientas donde a veces caen, sobre todo la gente que no tiene la posibilidad de atenderse en los centros privados de la ciudad. Por ejemplo, está el programa PASMI, que es de salud mental infantil, donde se aborda mucha de la complejidad que pasa en los niños de alta capacidad, que a veces sin diagnóstico, pero se aborda igual. Entonces creo que una súper buena red de apoyo, y dentro de eso también los programas NANEAS, que a veces incluyen los que vienen con diagnóstico de TEA, se pasa a ver, porque esa es la otra complicación, que para poder ingresar a un programa tengo que tener un diagnóstico específico. Si yo no tengo ese diagnóstico específico, no puedo entrar, aunque tenga la necesidad de ese profesional. Entonces, se limita mucho que sea asociado al diagnóstico. Entonces, ahí es donde, ok, este tiene alta capacidad, pero también este A. Ok, ya, ahí lo metemos al NANEA. Pero eso es la red pública. En la red de salud privada, como Centro Neuroped, hay también una múltiple cantidad de centros. Ninguno de ellos son especialistas en altas capacidades. La mayoría los aborda, y el manejo también depende de la experiencia del profesional que esté acogiendo a las familias. Y también quise nombrar a la Casa Tamarugal, porque creo que es una pilar fundamental dentro de la detección. O sea, creo que de estos 164 pacientes que están pendientes en evaluación, la mayoría han sido derivados desde ellos, pero lamentablemente nos quedamos cortos con las evaluaciones, las horas médicas, porque somos pocos, en una comunidad igual grande. Con respecto a eso, nosotros queríamos ir ya terminando con un caso clínico que tenemos de un paciente que vemos en conjunto con María Elena, y es una chiquitita de 7 años 9 meses, sin antecedentes prenatales, un retraso motor leve recuperado y una pequeña regresión del lenguaje dado en un contexto emocional bastante significativo, que fue lo que gatilló el motivo de consulta. Esta chiquitita llegó a mí en febrero del 2024 por derivación de una perito. La perito quería determinar si la chica tenía la capacidad para comprender el proceso en el cual iba a estar involucrada, que era conocer a su progenitor, el cual no sabía, que ella pensaba que su papá era otra persona. Entonces la psicóloga quería saber qué tanto la niña podía comprender esta situación, y la derivó para la evaluación cognitiva. Y luego de eso se detectó que habían elementos del espectro autista, por lo tanto le recomendé a la mamá que continuáramos con la evaluación completa, ¿ya? Pidió hora con Connie y le dieron para julio. Entonces yo le recomendé que buscara otro médico, otro doctor, para que pudiera hacer la confirmación del diagnóstico, para poder continuar con su proceso. Y bueno, pasó el tiempo y Connie lo pudo ver. Sí. Eso es algo, igual nos ayuda harto el tema de que ahora se hagan muchas evaluaciones online. Ayuda sobre todo a la urgencia, porque es difícil evaluar por primera vez un paciente online, pero la urgencia a veces es un certificado para presentar en el colegio, el que tenga que tomar algunos exámenes. Entonces así se da el tiempo para después poder evaluar de forma presencial y con una mayor calma. Bueno, dentro de la evaluación que hizo María Elena, se vio, bueno, dentro de la historia y el desarrollo, esta chiquitita desde muy temprano presentó signos tempranos de autismo, que eso fue lo que identificó la perito cuando pasó esto de que ella estaba con su papá que ella conocía de toda la vida, y de repente aparece otra persona diciendo, ok, yo soy tu papá y ahora quiero que tengamos relación, nos conozcamos. Y cuando la perito dijo, esta niña tiene es diferente y necesito evaluarla para ver si se puede o no hacer dicho acercamiento que se estaba solicitando. Y
bueno, la historia y venía con la evaluación eran compatibles con autismo nivel 1, pero lo que nos llamó la atención del WIS era que los índices que tenían que ver con razonamiento estaban bastante buenos, pero los que tenían que ver con la velocidad de procesamiento estaban un poco más bajos. Dentro de las características también habían dificultades atencionales, por lo cual le di la indicación de partir con Aradix Ritar para ayudarla en el manejo de la atención en todo este proceso que estaba viviendo. Bueno, los procesos judiciales no ven mucho las necesidades de los niños, ¿ya? Entonces, de alguna manera la chica fue expuesta a la presión de las visitas y todo este acercamiento. Por lo tanto, durante el 2024 se vivieron periodos de estrés, de mucho estrés, ¿ya? En el cual hubo que haber acompañamiento, y la terapia en sí para ayudarle con sus habilidades sociales, por ejemplo, se vio retrasado, entorpecido por la contención principalmente. Luego de eso el sistema judicial le dio validez a mi informe, a mi opinión, y a la chica se le liberó, digamos, de este proceso que estaba siendo muy estresante, y comenzamos a ver un cambio. Tanto con el medicamento como con el liberarla del estrés de este proceso. Y luego Connie la pudo ver de nuevo. Sí, yo le hice nuevamente la reevaluación, ¿ya? Y los puntajes subieron, o sea, tremendamente, ¿ya? Por ejemplo, ahí nos dimos cuenta que el razonamiento cuantitativo, por ejemplo, era de 121, era bastante alto, la memoria de trabajo auditiva igual, 127, siendo que en algún momento fue una niña considerada como que tenía un 6 muy bajo, que a lo mejor tenía incluso hasta una discapacidad, pudiesen haberlo pensado en algún momento en el colegio, pero era solamente un tema atencional y emocional, que una vez que se solucionó, se notaron inmediatamente los cambios. Y bueno, comentarle que el último control que tuvo conmigo fue en octubre de este año, y donde mantiene el Aradix Ritar ya no de todos los días que partió en un principio, sino que ha ido bajando según la necesidad. Mantiene la psicoterapia. Estuvo en terapia ocupacional por 2-3 meses, pero no hubo muy buen enganche, entonces en realidad no quiso seguir participando, y yo tampoco insistí, porque se inscribió en gimnasia artística 3 veces a la semana, más ballet, y ahí se pudo ver cómo se desarrolló la niña, pero de forma muy integral. Y bueno, lo que nosotros queríamos presentar con este caso es que en realidad lo ideal es tratar de abordar a los pacientes desde un punto de vista integral, sabiendo que no solo es la parte colegio, todo esto partió por una derivación del tribunal, pero se vio cómo todo lo que le estaba pasando a esta niña está interviniendo cuando partió, porque el diagnóstico fue hecho primero por el psiquiatra cuando la vio online, después cuando la vi yo en julio, partimos el medicamento. Se notó la diferencia con el medicamento, que a mi criterio le ayudó a poder comprender un poco más la situación por la cual estaba pasando, y le entregó más herramientas, y en realidad se vio un cambio en la niña. Entonces creo que es súper importante trabajar en equipo, no tenerle miedo a los medicamentos cuando son necesarios, usarlos por el tiempo que corresponde y con la supervisión que corresponde, y siempre también apoyarse en los equipos para que esto no se vaya cronificando. Entonces, como conclusiones, queremos decir que en la ciudad de Iquique existe una gran diferencia entre la prevalencia esperada y los casos detectados, que no es lo alejado de las otras situaciones, no solo a nivel nacional, sino que también a nivel mundial. No existen protocolos ni programas donde se pueda derivar a los pacientes con altas capacidades, y se requiere la visibilización de esta problemática para poder acoger a los niños, niñas, adolescentes y sus familias con altas capacidades, para poder realizar el acompañamiento y desarrollar al máximo su potencial, no solo cognitivo, sino que también emocional. Así que esa es lo que nosotros podemos aportar. ¿Ya? Muchas gracias. Muchas gracias.